Hola, soy Ismael Alcázar, bienvenidos de nuevo al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. En esta clase vamos a pasar a quitarle un poquito de más edad a nuestro modelo de aquí, a nuestro personaje. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa y vamos a eliminar las arrugas más marcadas. Las arrugas más marcadas no en cuanto a profundidad, sino en cuanto a tiempo. Para que salgan unas arrugas como son estas en la frente, son símbolo de mucha edad, como estas también aquí en los pómulos, ya que estas zonas de aquí son las zonas que más tiempo se mantienen lisas. Podemos mantener parte de estas patas de gallo, parte de estas zonas de aquí y parte de esas arrugas de expresión, típicas de expresión. Pero el resto vamos a ir eliminando poco a poco con nuestra herramienta de pincel corrector. Como es algo bastante más complejo, ya que tenemos una infinidad de arrugas, lo que vamos a hacer es una capa nueva y vamos a tener en muestra todas las capas, para que de esta forma podamos hacer clic y coger las zonas inferiores. Como veis, tenemos que ir muy poco a poco porque tenemos una cantidad de arrugas bastante importante y hay que hacer multitud de tomas de muestra, de coger nuestra muestra de la zona muchas veces para eliminar esas arrugas que tenemos en toda esa zona de ahí. Podemos ir muy poco a poco, pero como ya digo, lo que tenemos que procurar es que las arrugas que eliminemos sean las arrugas que hemos comentado que se forman por el tiempo y no por esa expresión en la cara. Por ejemplo, estas que vienen de la nariz, si os estáis fijando, estoy procurando no tocar ninguna de ellas para mantener esa expresividad en nuestro sujeto y que no parezca tampoco una cara plana de bebé. Se nos quedaría algo irrealista. Como veis, hay que ir poco a poco y cogiendo muchas muestras. Bien, por otro lado, una vez que hayamos eliminado todas esas arrugas, no solamente aquí, sino en el resto de la cara, como veis, el resto de arrugas no es necesario mantenerlas, eliminarlas. Esta arruga que vemos aquí, la tensión esa en la piel, no es para nada necesario, ya que esto va a proporcionar textura y va a hacer que sea una cara realista. Pero todo este tipo de arrugas externas sí que podemos eliminarlas. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora y no antes en el mismo proceso en el que hemos cambiado el color? Porque si lo hubiéramos hecho de esa manera, aunque estemos utilizando el mismo tipo de herramienta, si lo hubiéramos realizado antes, todos esos cambios de color, todas esas imperfecciones que nos encontramos, las habríamos transmitido también o habríamos mantenido muchas de esas imperfecciones a la hora de realizar estos ajustes que estamos realizando ahora mismo. De esta forma, realizándolo de esta manera, lo que conseguimos es tener un tono uniforme de piel, que todo funcione bastante bien, que sea bastante homogéneo y no incluimos ese tipo de errores. Bien, una vez que vamos cambiando esto, tenemos que tener cuidado con esta zona de aquí, de la barba, ya que si tomamos la muestra desde muy abajo, como es esta parte de aquí por ejemplo, como veis, vamos a pasar algunos de esos pelos a la zona superior. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no incluirla. No nos preocupamos de si estamos pasando un poro, como es el poro grande que tenemos aquí, o como veis este poro claramente ha sido duplicado, ya que es muy raro que alguien tenga 3 poros exactamente iguales en zonas parecidas de la piel.
Pero ahora mismo no nos preocupamos en exceso de ese tipo de detalles, ya que los corregiremos luego cuando empecemos a modificar otras zonas más concretas. Cuando nos vayamos acercando un poquito más y vayamos trabajando con ese nivel de poros en la piel. Por ahora lo que sí que tenemos que eliminar es tanto estas arrugas como por otro lado nos tenemos que ocupar de algunas imperfecciones, como hemos dicho, y pelos sueltos que encontramos en nuestro sujeto. Por ejemplo, estos de aquí son totalmente normales, pero en esta zona superior, como veis, tenemos este pelo de aquí, que tenemos que procurar eliminar, no porque sea una imperfección en sí, sino porque si queremos rejuvenecerlo, lo más normal es que los pelos de la ceja no se le unan con los de la cabeza. Bien, eliminamos unos cuantos, ordenamos un poquito algunas zonas y en sitios como este, cuando nos acerquemos al borde, podemos recurrir a nuestra herramienta de tampón de clonar. ¿Por qué? Porque de esta forma mantendremos ese borde sin que se nos difumine, ya que al utilizar cualquier otro tipo de herramienta, como es nuestra herramienta de pincel corrector, o cualquiera de las que tenemos, como puede ser parche, corrección puntual, va a tender a difuminar ese tipo de bordes y a perder esa definición. Por lo tanto, para esas ocasiones y para esos sitios en concreto, debemos de utilizar nuestra herramienta de tampón de clonar. Capa actual no, todas, perdón, no me estaba reaccionando. Bien, y ahora sí hemos recuperado ese borde de ahí. Volvemos a nuestra herramienta de antes y seguimos modificando. Como ya digo, sobre todo el tampón de clonar nos va a ayudar a esos bordes, ya que, como veis, al hacer así, se nos ha difuminado entero el borde. Y queremos mantenerlo, obviamente. Aquí nos da igual, aquí no tenemos un borde tan específico, pero justo en esta zona de arriba sí. Y como veis, ya se nos ha modificado. Así tendríamos nuestro borde de nuevo. Volvemos a nuestra herramienta. Y seguimos corrigiendo estas pequeñas zonas de aquí. Bien, una vez que tengamos esas arrugas corregidas, nos faltaría solamente este pequeño trozo de aquí. Ya sí podemos pasar a fijarnos en la forma. Como veis, hay mucha diferencia. Ya hemos hecho que esta persona rejuvenezca otros cuantos años más. Ya ha pasado de tener 70, 80 años a tener unos 40, 50 aproximadamente, 40 y largos. Y ahora vamos a trabajar un poquito más con la forma para asegurarnos de que tenemos el resultado que queremos. Para ello vamos a coger todas nuestras capas. Las vamos a unir, como ya hemos visto alguna vez, con Shift, Alt, Comando y E, o Control más E. Y tenemos esta capa de aquí. Esta capa la vamos a utilizar solamente para modificar esta parte del cuello. Simplemente va a ser esa zona de ahí. El resto, de hecho, podemos incluso enmascararlo porque no nos va a ser nada necesario. Luego, posteriormente, seguiremos trabajando y seguiremos puliendo un poquito más esos detalles de la cara, los 4 pelos de la barba, poros y demás. Pero ahora nos influye mucho más esta forma de aquí y esta de aquí, que nos hacen perder esa sensación de juventud. Como vemos, ya tenemos ese rostro más juvenil, pero esta forma no. ¿Cómo arreglamos esto? Bien, nos vamos a venir a filtro y tenemos aquí licuar. Este es un filtro bastante bueno, una herramienta muy potente dentro de Photoshop. A ver. Bien, ya lo tenemos aquí.
Es una herramienta muy potente dentro de Photoshop que lo que nos va a permitir va a ser deformar. Ya tendremos una clase sobre otras técnicas y trucos de retoque donde veremos mucho más en profundidad esta herramienta para trabajar mucho más cómodamente con ella. Pero ahora mismo simplemente con esta herramienta de deformación hacia adelante lo que vamos a hacer es coger zonas e ir moviendo. Aumentamos nuestro pincel con Control y Alt y hacia la derecha y como veis vamos desplazando estas zonas de aquí. Ahora mismo no nos vamos a preocupar de si la barbilla se está hundiendo. Ese tipo de detalles y cómo trabajarlos directamente desde esta herramienta, como digo, ya tendremos una clase dedicada prácticamente a ello. Y veremos otras opciones de retoque. Pero como veis, ahora mismo solo nos preocupamos de que el borde quede bien, tanto la camisa como esa parte de la cabeza. Una vez que lo tenemos, simplemente vamos moviendo un poquito. Bien, una vez que lo tenemos, hacemos clic en OK. Y ya lo tenemos en esta parte de aquí. Para recuperar esa barbilla, lo que vamos a hacer va a ser crear una máscara, cogemos nuestro pincel con negro y vamos a cambiar la opacidad para que nos sea más sencillo de ver. Y vamos a ir borrando toda esta parte de aquí de nuestra capa. Borramos todo esto, ocultamos más bien, recuperamos esa opacidad y como veis tenemos que utilizar un pincel más duro para esta zona de aquí. Nos acercamos más para trabajar mejor en esta parte y podemos recurrir a ciertos pinceles como puede ser este de aquí para crear esa sensación de demasiado grande, esa sensación de el pelo, esas diferentes pintas que podemos encontrar ahí. Por último, para acomodarlo un poquito más, lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra herramienta de desenfoque, que la tenemos, la tenemos aquí, nuestra herramienta de desenfocar y este borde de aquí lo vamos a desenfocar un poquito para que deje pasar parte de lo que teníamos y no quede un corte tan brusco. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a volver a nuestro pincel normal, este de aquí, en este caso, y vamos a tapar mejor, vamos a ocultar mejor esa parte de ahí. En este caso es mostrar la de nuestra capa. Bien, una vez que tenemos esto, como veis, ya le hemos quitado esa papada a nuestro modelo y ahora sí hay una diferencia bastante grande de cómo lo teníamos antes. Como veis, así era como estaba en un principio y esto es lo que tenemos ahora. Ha rejuvenecido unos cuantos años, hemos retocado bastante bien tanto esa forma de la cara como ese color en la piel y arrugas, y si quisiéramos podríamos seguir detallando un poquito más y cogiendo quitando parte de esas arrugas de expresión, mostrando algunas un poquito más y jugando también con el pelo, que obviamente un pelo tan blanco da una expresión y da una sensación de bastante mayor. Pero como veis, simplemente utilizando dos técnicas hemos conseguido rejuvenecer a esta persona de aquí.
y es un trabajo algo más avanzado con retratos mediante Photoshop. Recordando un poquito, hemos visto la separación de frecuencias, pero con la diferencia de que hemos trabajado a través de nuestra herramienta de pincel corrector en lugar de trabajar en el color con nuestro pincel directamente. Con ello conseguimos un avance bastante importante, conseguimos eliminar todas esas imperfecciones en la piel y parte de esas arrugas. Luego seguimos trabajando con nuestra herramienta de pincel corrector, Healing Brush, pero lo hacíamos en una capa diferente y en una parte diferente del proceso para así mantener ese tono de piel uniforme y poder trabajar de una forma relativamente independiente con las arrugas. Por último, hemos modificado esa zona de la cara, tanto la papada como esta zona exterior, y solamente nos faltaría seguir trabajando un poquito con los poros. Podríamos seguir haciendo retoque, modificando la forma de la nariz, que quizá es un poco grande en la punta, y podríamos seguir haciendo una serie de retoques que ya entrarían dentro de la manipulación fotográfica y no tanto del retoque en un retrato. Vamos a verlos, por supuesto, para que veamos en profundidad todo lo que podemos realizar con un retrato, pero hasta aquí sería esa parte de corrección a través de Photoshop. A partir de ahora empezaríamos con esa parte de manipulación. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.